Buenos días. El objetivo de este video casero es tener todos el mismo punto de partida y poder avanzar en estos días tan particulares que nos toca vivir. Bien, recuerden ustedes que nos habíamos quedado con la multiplicación del ganado en la banda oriental y esto había generado el interés de dos grandes imperios. Por un lado Portugal, que funda Colonia, y por otro lado España, que posteriormente va a fundar Montevideo. Bien, yendo al caso de Colonia del Sacramento, fundada en 1680, a orillas de lo que sería lo que es el Río de la Plata, podemos decir que se basa, tiene ciertas razones en, por ejemplo, el territorio, ¿bien? El deseo territorial de los portugueses en quedarse con la banda oriental por estar sobre el Río de la Plata y el Océano Atlántico, conquistar esa tierra para el Imperio Portugués, teniendo en cuenta también la entrada a los ríos interiores del continente. Como una segunda razón podemos encontrar la ya conocida riqueza de ganado vacuno, o mejor dicho, que representaba este ganado vacuno a partir ya del siglo XVII, y en tercera instancia fundar una ciudad frente a Buenos Aires, la capital del Virreinato del Río de la Plata, una ciudad portuaria, una ciudad española importante, y fundar una ciudad portuguesa frente a Buenos Aires era una muy buena oportunidad para este imperio. Posteriormente a esto, los españoles, para nada contentos con la situación de Colonia y la pérdida momentánea de la banda oriental, fundan Montevideo. ¿Bien? Zabala funda Montevideo en un proceso fundacional que va de 1724 a 1730, con la llegada de las familias en 1726, las familias de las Islas Canarias y de Buenos Aires, que llegaban a poblar una ciudad nueva, pequeña, peligrosa, ¿verdad? Por ciertas razones. Como lo dijimos del otro lado, acá el objetivo español era evitar el avance portugués. ¿Bien? Fundar una ciudad para evitar el avance portugués que ya un año antes, en 1723, Freitas, el portugués Freitas, había estado recorriendo la zona, había colocado allí un fuerte militar, y en 1724 Zabala y las autoridades españolas expulsan a Freitas con el objetivo de fundar Montevideo, evitar este avance portugués que era bastante importante y se demostraba con la fundación de Colonia. Nuevamente, otra causa, otra razón, es la riqueza de ganado vacuno. Bien, quedarse con esta banda para los españoles en forma definitiva era también por la riqueza que representaba el vacuno. Y por último, ocupar una zona estratégica que a medida que había pasado el tiempo se había convertido en más estratégica aún, ¿verdad? Por lo que iba a representar la entrada al continente del futuro puerto que va a tener esta pequeña ciudad de Montevideo. Una pequeña ciudad de Montevideo que se debatió en idas y vueltas con Colonia, ¿verdad? Por esa puja territorial. Colonia pasó a ser llamada la manzana de la discordia, ¿bien? Con un siglo de conflictos entre España y Portugal que finalizan por allá por el año 1777 con el conocido Tratado de San Ildefonso, donde los españoles devuelven ciertos territorios a los portugueses y los portugueses van a entregar definitivamente Colonia a los españoles, y por lo tanto la banda oriental definitivamente va a pertenecer a el Imperio Español. Bien, volviendo a Montevideo, una ciudad típicamente española, con una organización en damero, en lo que conocemos como manzanas, ¿verdad? Bien delimitada, bien clara, con calles perpendiculares y paralelas que hacen a una buena organización, con una plaza en el centro de la ciudad, ¿verdad? Con una iglesia a un costado de la plaza y el cabildo como institución política a
el otro costado. Iglesia, institución religiosa, cabildo, institución política, ¿verdad? También esta ciudad española de Montevideo va a tener, y aquí aparece, un pequeño puerto al inicio, pero que parecía ser muy prometedor para el comercio y para generar divisas y en el futuro quizás un crecimiento para esas familias que se habían largado a poblar Montevideo. Una ciudad pequeña, amurallada por lo peligrosa, ¿verdad? Indios que a veces podían asolar la ciudad eran ahuyentados, pero mucho mejor si esta ciudad tenía una fuerte muralla como la tuvo. Una ciudad de Montevideo que tuvo habitantes en un primer momento, que fueron nombrados recientemente, familias que venían a poblar esta ciudad, que eran agraciadas con un solar, ¿verdad? Dentro de la jurisdicción de Montevideo, dentro de la ciudad, un solar, un terreno para formar su casa, ¿verdad? También se le daba a esa misma familia una chacra a las afueras de Montevideo, ¿bien? Tranquilamente hoy podría decirse que una chacra podría estar en lo que hoy sería la terminal Tres Cruces, ¿verdad? Y por último se le daba también a esa familia una suerte de estancia, ¿verdad? En ya un lugar más retirado de Montevideo. Una estancia, un pedazo de tierra importante, ¿verdad? Que posteriormente vamos a hablar de esas estancias, su tamaño y demás. Otro grupo que habitaba esta nueva Montevideo eran los grupos medios, encabezados por artesanos, carpinteros, médicos, herreros, que tenían un buen pasar. ¿Bien? Siguiendo a los habitantes tenemos a los vendedores ambulantes, como por ejemplo el aguatero, el lechero, el velero y los conocidos pregones que estos realizaban por esas callecitas alumbradas a vela de la Montevideo colonial. Los esclavos eran el último grupo que estaban llegando, ¿verdad?, a esta ciudad, que eran en su mayoría sirvientes de estas familias poderosas en un primer momento. ¿Bien? Por último, esta ciudad de Montevideo va a tener un importante puerto que se va a convertir en un importante puerto por tener características naturales que lo hicieron un puerto donde la llegada de barcos de gran calado era sin ningún problema. Lo hicieron un puerto con un refugio importante para estos barcos porque está enclavado en una bahía, la bahía de Montevideo, una entrada de agua al territorio, como lo llaman los profesores de geografía, y este puerto lentamente empezó a tener un fluido comercio con barcos ingleses, holandeses, ¿tá? No solamente barcos españoles, otros barcos de otras nacionalidades que burlaban el monopolio comercial español y por lo tanto atraían, como dijimos hoy, muchas divisas, mucho dinero, crecimiento, ¿verdad? Que lo tenemos en un tercer punto. Este crecimiento hizo atractiva a la ciudad de Montevideo, la hizo importante, la hizo reconocida también en Europa. Todo gracias a un puerto que llevó poquito tiempo más adelante a la conocida lucha de puertos, inevitable lucha de puertos con su rival, el puerto de Buenos Aires. Buenos Aires, un puerto que había que dragar, un puerto que no tenía buenas condiciones naturales como sí lo tenía aparentemente el puerto de Montevideo. ¿Bien? Una Buenos Aires que no se quedó tranquila, los comerciantes de Buenos Aires no se quedaban tranquilos porque la riqueza ahora se estaba apoderando de Montevideo y los que estaban perdiendo eran los comerciantes de Buenos Aires. Entonces, ellos, que eran el puerto oficial, hicieron muchos malabares legales, ¿verdad?, para tratar de que el puerto de Montevideo fuera clausurado por las autoridades españolas, cosa que no ocurrió y que lentamente el puerto de Montevideo demostró ese crecimiento para la ciudad. Bien, volviendo a el ganado, que es el que ha generado todo este interés de los imperios, vamos a ir a la práctica que se comenzó a realizar con este ganado vacuno, que era la vaquería.
La vaquería fue una matanza de ganado vacuno. Una matanza de ese ganado cimarrón, salvaje, flaco, libre, ¿verdad? Esa matanza se realizaba con personajes que venían, algunos de Portugal, otros de Buenos Aires, ¿verdad? Del territorio portugués, quise decir, donde practicaban una cacería de ganado vacuno con una media luna de hierro, donde cortaban el tendón del animal, eso se llamaba desgarretar el animal, para posteriormente degollarlo y por último quitarles el cuero. ¿Dónde se hacía esta vaquería? La vaquería se practicaba a campo abierto, en las rinconadas de ríos y arroyos donde el ganado se amontonaba, y de esa manera era más fácil tenerlo en ese lugar para practicarle lo anteriormente dicho. El para qué ya lo explicamos. ¿Para qué? Para extraer sustancialmente el cuero, pero también la grasa, que era vendida muchas veces para Buenos Aires, para, entre otras cosas, confeccionar las velas que iluminaban a estas ciudades coloniales. Esta vaquería era una casa que tenía algunas características que ya hemos nombrado, pero fundamentalmente era una caza indiscriminada. Se mataba sin importar sexo, sin importar tamaño, sin importar si la vaca estaba preñada, ¿verdad? Sin importar si mataba un ternero, ¿verdad? No importaba nada, eso era una matanza lisa y llanamente indiscriminada. Una matanza depredatoria, ¿verdad? Lo que encuentro, lo mato para sacarle el cuero. Esto llevó a que la campaña oriental tuviera un poblamiento bastante desordenado, espontáneo y bastante particular. ¿Por qué? Porque era un poblamiento desolado de la campaña, un poblamiento que se dio por estas personas que llegaban a practicar la vaquería, se instalaban, eran personas nómades. ¿A quién nos estamos refiriendo? A un personaje típico que va a aparecer en la campaña, que va a ser llamado el gaucho, el gauderio, el gaullo, dicho en términos portugueses. Este habitante típico de la campaña, que presenta innumerables características por ser justamente un hijo de la pradera, nos generó innumerables problemas en un principio, pero bueno, es el habitante que llega por las condiciones de la banda oriental. Estas condiciones de la banda oriental que hemos venido nombrando, ¿verdad? Pero he aquí, vamos a mostrar alguna imagen de la vaquería que practicaba este gaucho con su caballo, su lazo. Bien, ahí hay una res en el piso, están procediendo a degollarla para luego quitarle el cuero. Bien, este gaucho que pasaba muchas veces sus horas en la pulpería jugando a la taba, un hueso vacuno que tiene 4 caras donde se podía apostar, se podía timbear, y ahí he aquí también innumerables problemas. El gaucho y su guitarra, bien, una fiel compañera, igual que su caballo. Un gaucho que tiene un modo de vida, como lo vemos en estas imágenes, en esta imagen de Blanes, persiguiendo el vacuno con una vincha, ¿verdad? Donde muchas veces este típico habitante toma del indio la boleadora y de el español el cuchillo, ¿verdad? Un habitante muy característico, por cierto. Por esta situación es que Reyes Abadía y otros historiadores han denominado a la banda oriental como una banda pradera por el ganado, por la vaquería y otras actividades que se desarrollaban en la pradera, una banda frontera por ese conflicto entre los imperios de Portugal y España, y una banda puerto por la importancia del puerto de Montevideo, su crecimiento y demás, ¿verdad? He aquí la denominación banda pradera, frontera y puerto. Bien, espero que esto haya servido para continuar trabajando con otras cuestiones, como lo vamos a hacer posteriormente, en lo referente a este habitante y sus características, que es lo que hay que profundizar, y
hay que profundizar también en los motivos de esta lucha de puertos entre el puerto de Montevideo y el puerto de Buenos Aires. Adiós.